Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de La Voz del Faro. Hoy nos acompaña don Fernando Pérez Padilla, que es el director territorial del Ingesa en nuestra ciudad. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Usted hace prácticamente 5 años, ¿no? Ahora en estas fechas, ¿no? Un poquito más. Para 1 de febrero, ahora 5 años ya. 5 años justo de que fue nombrado director territorial. ¿En qué ha mejorado la sanidad de Ceuta de la que usted se encontró a la que tenemos hoy día? Pues yo si tuviera que destacar algo, y lo digo muy a nivel personal, es en la seguridad en la atención al paciente. Se ha hecho un esfuerzo importante en mantener la calidad de todas las prestaciones sanitarias. Se ha mejorado en algunos servicios, por ejemplo tenemos ya el Teleictu, tenemos tecnología avanzada que en el 2012 cuando yo entré pues no teníamos. Creo que la plantilla de especialistas ha ido mejorando, pues ahora aparecen médicos vía MIR que tienen una formación y en hospitales buenos, bueno, pues envidiable, ¿no? Y que de luego no teníamos los de nuestra generación. Pero si he de subrayar algo, es el trabajo que se ha hecho en la seguridad en la atención al paciente. Creo que ahí sí que hemos mejorado considerablemente. ¿Y eso en qué ha consistido esa seguridad en la atención al paciente? Bien, la seguridad en el paciente, hay una unidad que se llama USIR, que es la que vela, bueno, porque todos los casos que hay en el hospital, digamos que pueda haber algún error o que algo no se haga correctamente, no se vuelva a repetir. Es decir, es humano, se puede aceptar un error siempre que no sea negligente. Lo que jamás se puede aceptar es que este error se vuelva a repetir. Y luego hay que tomar las medidas, sobre todo de prevención, para que no sucedan esos errores. Y para eso tenemos una unidad, ya digo, USIR, que últimamente se reúne con bastante frecuencia, mensualmente, y está trabajando diariamente para que, con unos grandes profesionales, para que la seguridad del paciente sea la mejor en las condiciones en las que funciona el hospital fundamentalmente. Bien, en concreto, hablaba usted antes también de que se han mejorado algunos servicios. ¿Cuáles son los servicios en líneas generales que se han venido a mejorar en estos 5 años? Bueno, yo prácticamente, difícil es destacar uno porque ha habido mejoras prácticamente en todo. No es por poner medallas, pero es que es cierto, ¿no? La sanidad avanza, mejoran las unidades en cuanto a métodos diagnósticos, mejoran también los tratamientos y por lo tanto mejora pues la calidad en general. Si tuviera que destacar alguno, pues mire, por ejemplo, en oftalmología hemos conseguido reducir drásticamente la lista de espera, que era una lista de espera bueno, que es muy larga. Incluso en los contratos de gestión se contemplaba, aparte del resto de especialidades, bueno, pues por la cantidad sobre todo de diagnósticos en cuanto a agudeza visual, y eso pues hemos conseguido reducirlo completamente. Pues es una mejora muy importante. Por ejemplo, en oftalmología, por dar ejemplos concretos, en oftalmología, cuando usted llegó, ¿en cuánto estaba la lista de espera aproximadamente? Pues cuando yo llegué podía estar incluso a 1 año. ¿Y ahora en cuánto está ahora la lista de espera en oftalmología? Ahora mismo podemos decir que no hay lista de espera para casos, digamos, de larga duración. Puede haber una lista de espera, pues no sé, exactamente no le puedo decir una cifra, pero puede que haya, igual que en el resto de especialidades, entre 1 o 2 meses. Bien, y hemos hablado de oftalmología, ¿otras unidades, otros servicios que hayan mejorado? Por ejemplo, neurología, desde la entrada en funcionamiento de la unidad de código ITU, que es en realidad es Teleictu, pues que hace poco pues se ha renovado el contrato, pues ha mejorado mucho. No son en términos de cantidad muchos los pacientes que se benefician, pero en términos de calidad, desde luego, la mejora es muy importante porque la calidad de vida que les va a quedar, las secuelas que le van a quedar después de un accidente cerebrovascular, pues se van a minimizar muchísimo. Cuando se habla de que en estos años de crisis ha habido recortes en el número de trabajadores en el hospital, bueno, o en la sanidad de Ceuta en general. Bueno, esta es una pregunta que hay que contestar matizando. Efectivamente, durante este periodo se ha reducido, si puede decirse así,
la plantilla de efectivos en todas las categorías, no en todas, pero quiero decir, en general, sumando todas las categorías, sí ha habido un descenso de efectivos, en cuanto a lo que vienen reivindicando, por ejemplo, los sindicatos de la plantilla orgánica. Eso no lo vamos a negar, sí que ha habido reducción de efectivos. Pero eso se compensa, al menos parcialmente, con la llegada de personal que no está contemplado en la plantilla orgánica y que se ha ido contratando. Por lo tanto, si pusiéramos una balanza, sí, hemos perdido algunos efectivos, pero hay que tener en cuenta que, por ejemplo, las jubilaciones, si no son categorías sanitarias, pues tienen una tasa de reposición que no es del 100%, y ahí se pierden efectivos como en cualquier otra parte de España. Y quizás pues, en otros tiempos pues, se podría reponer, ¿no? Ahora, pues en estos tiempos tenemos que gestionar las plantillas con más eficiencia. Y al respecto debo decir que la ocupación hospitalaria para la que están previstas las plantillas es del 100%. Solo puntualmente, algunos días al año, llegamos a la ocupación del 100%. Por lo tanto, siempre tenemos un margen para trabajar. Y una cosa que siempre se destaca, porque es muy importante, es que el capítulo 1, dentro del contrato de gestión, que se refiere a nóminas, sueldos, durante estos años se ha venido incrementando, en poca cantidad, pero se ha venido incrementando. Es decir, si el dinero destinado a pagar las nóminas de los trabajadores no ha sufrido merma, significa que el número de trabajadores permanece aproximadamente igual. Bien, usted me decía ahora mismo que aproximadamente el número de personas, o sea, la plantilla que existe está pensada para un 100% de ocupación, más o menos. Efectivamente. Pero, sin embargo, ustedes el año pasado prepararon un informe que defendió incluso el presidente de la ciudad en Madrid, que también contaba con el apoyo del delegado del Gobierno, que venía a resumir que en la plantilla del INGESA, en general, en nuestra ciudad, estábamos hablando de casi la necesidad de contratar casi a 100 personas más, ¿no? Si no recuerdo mal ese informe. Sí, es correcto. Entonces, ¿cómo casa esa de que la plantilla está preparada para tener una ocupación del 100% y que necesitemos 100 personas más? Pues sí, tiene una explicación, Nosotros, la plantilla está descompensada, si cabe, en cuanto a personal sanitario y no sanitario. El personal sanitario sí que tenemos la plantilla cubierta al 100%, y es en el personal no sanitario donde flaqueamos un poco. El personal no sanitario, bueno, pues está haciendo las funciones, digamos, está trabajando prácticamente como si el hospital estuviera al 100%, porque al haber mermado efectivo, pues el resto tiene que trabajar, con lo cual tenemos una capacidad de respuesta ante un incremento de la ocupación, prácticamente no tenemos ninguna. Por eso necesitamos tener esa previsión de efectivos. Además, durante estos años, pues a resulta de una serie de normas que salen legisladas, nos obliga a tener un registro de tumores, nos obliga a cumplir con el convenio en cáncer de colon, cáncer de mama. Con los juzgados tenemos ahora que notificar los nacimientos, defunciones, en fin, una serie de cuestiones que van ido incrementando las necesidades del hospital. Y ahí sí que es cierto que ya no podemos exprimir más la plantilla que tenemos. Entonces, ante estas nuevas acciones, necesitamos, y nuevas unidades que queremos crear, como hemodinámica, pues necesitamos más plantilla, más recursos humanos, porque si no es imposible poner en práctica todos estos nuevos servicios o la implementación, por ejemplo, del hospital de día. Para dar esos servicios que ahora mismo no tenemos, necesitamos sí o sí implementar la plantilla. Bien, ¿y esas gestiones cómo están ahora mismo? Pues mire usted, las gestiones yo entiendo que iban por buen camino. Lo que ocurre es que ha habido un parón. El año pasado fue un año a este respecto malo, porque no se podían tomar decisiones a consecuencia de la situación política del país. Ahora estamos a ver qué ocurre, si se aprueban o no los presupuestos y de qué presupuesto estamos hablando. Entonces, de momento, pues claro, no se pueden tomar este tipo de decisiones y no nos queda más que esperar a que se resuelva pues esta situación coyuntural, política del país,
pero con la esperanza de que sea lo antes posible y que sea satisfactoria y que podamos incrementar esos recursos. Usted me ha dicho que en personal sanitario tienen cubierta más o menos el 100% de las plazas, en personal no sanitario donde flaquean, que hay una serie de nuevas obligaciones que tiene que llevar a cabo adelante el INGES en nuestra ciudad y que para eso se necesita personal. Pero en concreto me habla también de que quieren imponer, eso estaríamos hablando en cuestiones administrativas, pero me ha hablado de nuevos servicios. ¿En qué se quiere ampliar la cartera de servicios sanitarios en nuestra ciudad? Bueno, en principio teníamos quizá un horizonte demasiado extenso, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que una cosa es la ilusión y las ganas de servir, y que sobre todo los pacientes de Ceuta no tengan que desplazarse a la península, y otra cosa muy distinta es la realidad y la posibilidad de llevar a cabo esas mejoras con la suficiente seguridad y calidad. Nuestros objetivos ahora son menores, pero son más reales. Hemos identificado 2 o 3 cuestiones de muchísimo interés para nosotros. En la que estamos trabajando ahora preferentemente es en la hemodinámica. Las hemodinámicas se han disparado en la ciudad de Ceuta, todas tenemos que evacuarlas y entendemos que es un problema de primera magnitud, un problema ya no solo de confort, sino realmente es una cuestión que derivar un paciente desde Ceuta hasta Cádiz para hacerse esa prueba deberíamos de ser capaces nosotros de hacerlo. Y aunque no está en nuestra cartera de servicios, sí que nos gustaría incluirla y contar con este servicio. Y es, por ejemplo, una de las prioridades que tenemos. Otra, por ejemplo, sería comenzar ya con la diálisis peritoneal. Es otro objetivo inmediato, importante y que, desde luego, no sería en términos de cantidad, de luego, muchas personas, pero sí de calidad. Entendemos que entre 10 y 20 personas que se podían en Ceuta favorecer de este servicio, de la diálisis peritoneal, y que les daría una calidad de vida tremenda, ¿no? Porque en vez de tener que ir a diálisis un día sí y un día no, pues podrían estar en casa y a lo mejor hacer esas revisiones una vez a la semana o al mes. Esas son algunas de las ideas. Implantar algo más de telemedicina. Por ejemplo, se está trabajando en las consultas de derma, con objeto de no tener que derivar según qué caso más complejos fuera, ¿no? Sino que se puedan ver a través de la telemedicina. Son algunos ejemplos de cosas que se están trabajando, que vemos reales, realizables y que nos gustaría llevarla a cabo entre este año y el que viene. Bien, estamos hablando de hospital. ¿Y cómo se encuentran de salud, ya que estamos hablando de sanidad, cómo se encuentran de salud los centros de salud, lo que es ya otro tipo de sanidad? Bueno, eso es una pregunta, podríamos contestarla desde el punto de vista de las instalaciones. Hablamos de instalaciones, medios, todo. Sí. Bien, las instalaciones se están reparando, las averías que se producen o los desperfectos que se producen se van reparando a medida que esto va sucediendo. Para ello se pide que se posicione una partida económica en Madrid, normalmente no hay ningún problema, se posiciona y se van solucionando. Distinto es algunos centros que todos sabemos, con los cuales había unos proyectos, por ejemplo el Centro de Salud del Tarajal, el José Lafón. Que puedo decir brevemente en cuanto a esos centros. El Tarajal ya se resolvieron los problemas administrativos y está pendiente nada más que salga a licitación el nuevo proyecto para la obra de remodelación y aumento del Centro de Salud del Tarajal. Y en cuanto al José Lafón, pues estamos en conversaciones con la ciudad y ahí hay que agradecer al presidente de la ciudad y al delegado del Gobierno el interés que han mostrado y la ayuda que nos están prestando, colaborando conjuntamente para ver si somos capaces de utilizar ese edificio, que creo que está en muy buenas condiciones, conjuntamente. En cuanto al personal, bueno, pues yo creo que el personal, con sus vaivenes normales y ajetreos de la vida, la relación es buena, no tenemos muchas quejas, no son quejas importantes, son quejas sobre todo, y las que más nos llegan son cuando tienen que salir de los centros de salud, las atenciones a domicilio, ¿no? Los aparcamientos y la atención a domicilio, que a veces pues tienen dificultad para encontrar la calle o no son bien recibidos, son cosas que a veces pues escapan de lo que es el control propio de INGESA. En cuanto a la asistencia sanitaria,
pues a punto estamos de recibir el cuestionario este año de la calidad asistencial percibida por nuestros usuarios del año pasado, 2016. Así que probablemente en esta misma semana tendremos los resultados, si no los tenemos ya, y podríamos dar pues un dato de la encuesta, que yo opino que será satisfactorio como el resto de años está siendo. Difícil es porque tenemos listos muy altos, es cierto, pero yo creo que se mantendrá en cifras, desde luego, significativas de una apreciación óptima de la calidad que estamos dando. Bien, una de las medidas más polémicas al inicio de su mandato fue la decisión de cerrar los centros de salud a partir de las 5 de la tarde, antes permanecían hasta las 8. Aquello provocó un mare magnum, ya dejó de llover y prácticamente ya nadie se acuerda de aquello. Pero ¿se puede demostrar de que el número de pacientes que iban hasta las 8 o las 9, en verdad que cuando están abiertos los centros de salud, y que van hasta las 5 no ha variado? O sea, ¿el servicio que se sigue prestando sigue siendo bueno aunque se cierre a las 5? Sí, el servicio, vamos, esto ya sucede en muchos sitios. En Melilla ya llevaba, no recuerdo si era 1 o 2 años funcionando así, y estaba más que comprobado que la asistencia no se mermaba. Si realmente, es que no recuerdo la cifra exacta, pero era una cifra de asistencia de 5% nada más en el uso de horario de la tarde. Es que era aquello realmente, desde el punto de vista de gestión, no tenía cabida. Y realmente, cuando una persona necesita ir al médico porque está enferma, tiene derecho a pedir permiso en el trabajo. Por lo tanto, simplemente algunas personas que les era más cómodo o ir por la tarde para recoger un análisis o una receta, bueno, o simplemente eso, que no estaban enfermas y no querían dejar el trabajo por la mañana, pues sí, era un inconveniente. Pero realmente, desde el punto de vista puramente de asistencia sanitaria, no ha supuesto ninguna merma, ¿no?, en la calidad. Y además tenemos abiertos los centros, el José Lafón, el servicio de urgencia de atención primaria, desde las 5 de la tarde, y bueno, pues cualquier incidencia sobre la salud pues se resuelve perfectamente en ese servicio de urgencia. Hablaba usted de que tanto el presidente de la ciudad como el delegado del Gobierno están insistiendo mucho para que el edificio José Lafón, que lleva prácticamente en su primera planta y segunda planta y parte de la planta baja inutilizada desde que se abrió el hospital, se pueda utilizar conjuntamente. Se sabe que la idea es que la primera y segunda planta puedan ser para el 112 y algún servicio más, pero ¿ustedes pretenden ampliar lo que son las instalaciones actualmente del SUAP? Sí, es una buena pregunta y me alegro que me la haga, Luis, porque veo a los trabajadores muy inquietos con este tema y no hay ningún misterio. La idea original de Ingesa Ceuta, tanto del gerente Justo Talé como mía, como director territorial, era que el SUAP ocupe, digamos, de la planta baja la mitad y la otra mitad sea para el 061. Queremos cambiar la distribución que tiene ahora mismo el servicio de urgencia, porque entendemos que ha quedado anticuada, ha quedado obsoleta en cuanto a la funcionalidad. Yo personalmente apostaría por hacer box, pues como hay en el hospital, en box de urgencia, box pediátrico, box de trauma, si se puede, un box para tratamiento de ventilatorio, aerosolterapia y demás, y luego una serie de STAR para el personal, que como sabe pasan allí la noche, son muchas horas, pues que tengan cierto confort. Ya se realizaba una obra en su día, pero sigo pensando que esas obras pecan de antigüedad. No que sean malas ni que tengan ningún otro problema, sino de antigüedad. Distintos elementos, como puede ser de la fachada, que sigue por temas de humedad sobre todo, se van despegando algunas losas y eso puede causar accidentes, ¿no? Y no me gustaría que eso sucediera. También la cubierta tiene desperfectos, que es una de las prioridades que habría que arreglar lo primero de todo. En cuanto a la otra parte que ocuparía el 061, bueno, pues nos gustaría que hubiera, además de las estancias y para el personal, que hubiera una serie de aulas de formación, porque el 061 lleva ya tradicionalmente mucho tiempo formando, sobre todo en reanimación,
a profesionales de todas las categorías y me gustaría que tuviese un aula en condiciones con el material adecuado para desarrollar esta actividad, no solo con Ingesa, sino como hemos venido haciendo con la Policía Local, con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con el Ejército. Me gustaría que eso fuera así. Esas mejoras que se pueden introducir en el SWAP pueden servir también un poco para descongestionar las urgencias del hospital. Pues efectivamente, eso es una de las razones principales. La principal, digamos, es un tema de higiene y de seguridad, tanto de nuestros trabajadores como de los pacientes. En segundo lugar, la funcionalidad. Aquello tiene que cambiar, porque claro, los tiempos cambian, las cosas mejoran, y desde el punto de vista funcional sí que ha quedado algo obsoleto y deberíamos de reorganizarlo. Y por supuesto, y eso siempre lo hemos tenido presente, descongestionar las urgencias del hospital. Y eso vendría también apoyado por una campaña de sensibilización e información al usuario y a la población en general de cómo deben usarse las urgencias, tanto de primaria como del hospital. Pasando a otra cuestión. Me ha hablado antes de que está a punto de licitarse la obra de por fin de ampliación del centro de salud del Tarajal. ¿Para cuándo prevén? Bueno, antes, ¿esta obra que se quiere hacer en el SUAP, la idea es hacerla en este 2017? Eso, por supuesto, porque además hay una partida presupuestaria anual, que está prevista precisamente para este gasto, para la remodelación del José Lafón. Ya ha habido un par de años en que se ha tenido que devolver esta partida y se ha vuelto a posicionar al año siguiente. Entonces, ya digo, esta partida presupuestaria se pone cada año con este fin y no nos gustaría dejar un año más, pasar un año más, tener que devolverlo y volver a pedirlo. Entonces, lo ideal, si es posible, sería resolver los trámites administrativos y poder comenzar la obra. ¿De cuánto estamos hablando de la obra? La instalación allí, el 061, ¿tiene ya un proyecto de cuánto puede costar esa obra? Sí, la parte de Ingesa vendría a ser unos 600.000 euros. Sería lo que es la planta baja. La planta baja, sí. Lo que ocurre es que al utilizarla conjuntamente probablemente habría que dotarla de elementos comunes. Puede ser que a lo mejor ascensores u otra escalera de servicio y a lo mejor incrementaría un poquito el coste final. Bien, y volvemos otra vez a lo del Tarajal. ¿Para cuándo piensa usted que se pueden iniciar las obras? No lo sé, pero desde luego debería ser este año, porque ya no hay más trabas administrativas. Está solo pendiente de que salgan los pliegos a concurso, que se licite y que la empresa, ganadora, comience a trabajar. Yo, desde luego, no puedo decirlo porque no depende de mí, pero me gustaría y pienso que debe ser, desde luego antes del verano. Bien, pasando a otro tema, se ha hablado mucho del tema del ruido en el hospital, en la parte que da a las 170 viviendas. Ahora mismo, ¿cómo se encuentra el trabajo de aislamiento acústico de los generadores? Pues nosotros hicimos un planteamiento de obra para eliminar la emisión de ruido nocivo, que constaba de 4 fases con una empresa. Posteriormente, esas 4 fases pasaron a ser 3, subdivididas en varias subfases. La primera y la segunda, que equivalían a las 3 primeras fases del proyecto original, ya se han realizado. Las emisiones sonoras se han disminuido, tanto es así que estamos en los límites legales en horario diurno y solo accedemos 5 decibelios en horario nocturno. Es una apreciación por una empresa que ha hecho las mediciones y que es contraria a lo que opina la ciudad. Nosotros hemos vuelto a hacer hemos vuelto a apelar, ¿no? Porque pensamos que llevamos razón y que, de luego, no es una falta muy grave, sino en todo caso sería una falta grave. Pero bueno, entre administraciones tenemos que cumplir lo pactado. Nosotros estamos cumpliendo con nuestra parte y lo que queremos es que la ciudad también ponga de la suya, porque entendemos que en ese momento terminará la inmisión, que es como se llama, los ruidos dentro de las viviendas que afectan a estos vecinos. Cuando se refiere que la ciudad debe cumplir la suya, aquello que habían quedado que iban a meter algún tipo de acústica en las ventanas, etcétera, ¿no? Es que efectivamente, es un tema puramente técnico. Nosotros, la emisión de ruido
puede ser que llegue un momento en que la reduzcamos dentro de la normalidad. Eso no garantiza que los vecinos dentro de sus domicilios no tengan aún molestias. Puede ser que estemos dentro de la legalidad, pero eso no quiere decir que no tengan molestias, porque no solo el ruido que emite el hospital, sino también el ruido de la circulación, en fin, el ruido exterior de la calle. Y el resultado final es que la sumatoria de todos esos sonidos, cuando se mide dentro de la casa, pues aunque nosotros estemos dentro de límites normales, ellos pueden estar dentro del domicilio con ruidos superiores a lo que permite la ley. Y si me apura, aún más, nuestro objetivo no tiene que ser estar dentro de la legalidad, sino que realmente esos vecinos estén en unas condiciones de habitabilidad correctas, no solo lo que marca la ley, sino que sean también de confort. Eso nosotros ya sabemos que no lo podemos lograr, por mucho que estemos dentro de la ley. Entonces, claro, la solución que ya se planteó en la reunión que hubo en delegación de gobierno tenía que venir por ambas partes, ya sin entrar en disquisiciones de si cumple, no cumple o tú o yo, pero si realmente queremos resolver el problema, y es lo que se deduce del informe pericial de los técnicos, debe de acometerse. ¿Ustedes han llegado ya al mínimo que pueden? Nosotros ¿O todavía le queda alguna fase donde se pueda reducir algo más? Nosotros nos queda una cuarta fase que se podría acometer. Eso reduciría los 5 decibelios que falta para estar dentro de la normativa legal por la noche. Pero hay dos inconvenientes. Uno, que aunque lo consiguiéramos, eso no significa que los vecinos no sigan teniendo ruido, porque con nosotros la emisión sonora nuestra esté dentro de los límites legales, hay que sumarle la de la calle y puede que a ellos pues les afecte y les siga afectando. Por lo tanto, tiene que ser lo que se quedó en delegación, tiene que ser una actuación conjunta. Nosotros vamos a terminar nuestra parte y ellos la suya. Y me consta que lo terminarán haciendo. Lo que ocurre también es que nosotros estamos en un punto crítico, porque nosotros si panelamos los equipos de refrigeración, lo que estamos haciendo es cortar esa refrigeración precisamente. Y podemos llegar a unos umbrales, de hecho estamos llegando a unos umbrales en que puede caer el sistema. Y eso repercutiría sobre áreas críticas como la UCI, como partos, como quirófano, y eso desde luego paralizaría el hospital y sería peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, asumiendo que vamos a hacer ese trabajo, que vamos a intentar reducir esos 5 decibelios nocturnos, debemos de tener precaución de no exceder todo el circuito de refrigeración de nuestra climatización. Por lo tanto, yo pienso que, aunque nosotros vamos a seguir acometiendo la última fase, en cuanto que la ciudad solucione el tema de... Además, son la parte de vecinos de la fachada que da a la zona industrial nuestra, pues son algunas viviendas. En cuanto mejore pues la acústica de estas viviendas, pues yo pienso que eso solucionará el problema de los vecinos definitivamente. ¿Cómo llevamos las gestiones de la clínica de radioterapia? Yo sé que la ciudad está a punto de licitar ya el terreno, pero por parte de la Ingesa, ¿cómo va el tema? Bueno, nosotros estamos a la expectativa, no podemos hacer otra cosa. En tanto la parcela no salga a licitación, la quiera la empresa que vaya a instalar la clínica, pues poco podemos hacer, más que hacer de mediadores y estar a la expectativa. Yo sé que efectivamente está próxima, o así me han comentado, a salir la licitación, y ya a partir de ahí la empresa dijo que en 6 meses eran capaces o poco más de tener la clínica levantada, ¿no? Bueno, pues es un tema, aquí sí que es verdad que ahora mismo es un tema puramente administrativo y que escapa de mi competencia. Ayer se habló en el Pleno, se llevó por parte de un partido político ciudadano el tema del testamento vital. Es un tema que, según dijo la propia consejera, se había reunido con el Ingesa en el mes de septiembre y que en Ceuta, mientras que no haya un cambio en la legislación, es imposible poder tener este registro. ¿Hay alguna forma de solucionar esa cuestión? Bueno, también es una cuestión importante que la gente debe de saber, debe de estar tranquila, en el sentido de que si alguien quiere dejar el testamento vital, o lo que antes llamábamos últimas voluntades, o las instrucciones previas, que también se llama, puede acudir al hospital a atención al usuario y solicitar
bueno, pues un cuestionario donde va a rellenar cuáles son esas últimas voluntades o ese testamento vital. Lo firmará acompañado por un testigo o dos y eso queda reflejado en la historia clínica. Con lo cual, el día de mañana, si hiciera falta, cualquier médico de Ceuta tendría acceso a ese testamento vital y, por lo tanto, se podrían cumplir pues, las últimas voluntades. Es cierto que si esta persona tuviera que ser ingresada en un hospital de la península, por ejemplo, el médico no tendría acceso directo a la historia clínica, pero tratándose de estas cuestiones sí que la podría solicitar por otras vías a nuestro hospital y se le mandaría. Es el mismo caso quizás de una persona que no sea de Ceuta, que esté en Ceuta y que tenga firmada la última, el testamento vital en otra provincia de España o en otra región. Si está en Ceuta, se solicita al hospital de referencia y creo que no habría ningún problema para que nos lo mandara. Lo único que no podemos, es tener acceso al registro nacional porque necesita una clave y de momento pues no tenemos posibilidad por eso, porque no se sabe, no está muy bien definido de quién es competente. Bien, ¿para cuándo sacará el Ingesa las bolsas para profesionales sanitarios y no sanitarios? Es una cuestión difícil de contestar, porque se ha avanzado mucho. Yo sé que hay muchas de las categorías ya están baremadas, pero si no recuerdo mal, cuando se hizo, y no sé si fue en el 2007, fueron cerca de 30.000 expedientes, si no recuerdo mal. Y claro, los expedientes no se pueden ver una persona que se ponga a ver expedientes, sino que tiene que haber, tiene que estar un representante de los sindicatos, un representante de la administración al menos, para ver que se hace correctamente. Por lo tanto, reunir el personal, el cual ya andamos en personal administrativo, casos para valorar 30.000 expedientes, pues realmente es complejo y ese es el motivo. Pensamos que íbamos a sacar secadas las bolsas, solamente un número, el que generalmente utilizábamos en cada categoría, pero a los sindicatos, y ahí tengo que darles la razón, estimaron que eso no era correcto, que había que hacerlo completa, y eso ha sido el motivo de que se estén demorando, bueno, pues en el tiempo. Bien, ¿y eso cuando salga qué significará en el empleo? Bueno, para el empleo sí no debe significar nada, es simplemente un ordenamiento por mérito de las personas que quieren acceder a un trabajo al Ingesa. Y bueno, pues lo único que significa es que está regulado, que las bolsas son de carácter público y que una persona que está inscrita tiene la certeza, bueno, pues de que se le va a llamar cuando le corresponda. Bien, como decía antes, estamos pendientes de que se aprueben los presupuestos de la Nación del 2017 y, por tanto, se aprobarán los presupuestos del Ingesa. Pero dentro de las peticiones que ustedes quieren incluir este año en los presupuestos del Ingesa, ¿cuáles son las partidas donde más van a insistir? En esas previas peticiones, luego hace falta que se apruebe. Sí. Bueno, de hecho, lo que sabemos, lo que se nos ha notificado es que en tanto se aprueben o no los presupuestos, se prorrogan los presupuestos del año pasado. O sea que nosotros estamos trabajando con los mismos presupuestos del año pasado. ¿Eso qué significa? Pues significa que de momento no podemos contratar a nadie, por decirlo así, no podemos tener acceso a nuevas acciones. Esto es así. Son los presupuestos del año pasado, son los que son, y no disponemos de más cantidad para hacer nuevas acciones ni nuevas actividades. Por lo tanto, tenemos que quedar a la espera. ¿Y dónde nosotros queremos ampliar? Pues está clarísimo. Nosotros donde más queremos ampliar es en capítulo 1, es decir, en trabajadores, contratar personal. Creo que nosotros la prioridad fundamental ahora para hacernos cargo de todas estas nuevas acciones que tenemos que llevar a cabo con las nuevas normativas es personal, sobre todo personal no sanitario, curiosamente. Y eso es lo que nos gustaría fundamentalmente que viniese mejorado. El capítulo 2 de bienes y servicios también haría falta algún incremento porque, bueno, pues todos sabemos que cada día hay más medios diagnósticos, son más caros y la población tiene más acceso a ellos. Y ahí también pues necesitaríamos pues dotar a nuestras unidades de material médico. Bueno, doctor Pérez Padilla, yo creo que hemos repasado un poquito estos 5 años suyos en el Ingesa, los planes de futuro y agradecerle que haya atendido una vez más los micrófonos de COPE y de Faro Televisión y hasta una nueva ocasión. Pues un placer, como siempre. Muchísimas gracias a ustedes. De acuerdo, y nosotros nos despedimos hasta el martes que viene en una nueva entrevista de Faro Televisión y de COPE Ceuta. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.